Vamos a ver distintos tipos de inputs que tenemos disponibles al momento de crear un formulario. Ya que como vimos, el input de tipo texto es el más utilizado de todos, pero está bueno saber que contamos con diferentes alternativas dentro de lo que es el input. Como ya vimos antes, también tenemos el elemento select, el checkbox, pero bueno, vamos a ver hoy otras alternativas, algunas bastante conocidas y otras no tantos. Bien, el primer ejemplo es el que ya vimos, tenemos el input de tipo texto, fíjense que hacemos clic, escribimos y no tiene nada raro, es el que ya vimos antes. Y ahora sí vamos a ver en los siguientes ejemplos distintas alternativas que tenemos dentro del input. Eh, el segundo ejemplo es muy importante conocerlo, saber cómo funciona, que es el input de tipo password. El input de tipo password es el que se utiliza cuando, por ejemplo, en un formulario de registro o en un formulario para ingresar a una página, queremos que el usuario ingrese su contraseña. Fíjense que se ve muy parecido al input de tipo texto, pero la gran diferencia es que cuando nosotros escribimos, fíjense que el valor que ingresamos no se ve, solamente se ven todos puntos. Eso es para evitar justamente que cuando nosotros ingresamos un dato sensible como una contraseña, no se vea en pantalla lo que nosotros estamos escribiendo. Eso después, cuando el formulario se envía al backend, al servicio, ahí sí se van a ver los valores. Pero es importante saber esto, que cuando uno ingresa un valor dentro de un input type password, los valores no se ven. Es muy sencillo. Eh, el siguiente que vamos a ver es uno que está bastante bueno, pero lo malo que tiene es que es demasiado nuevo y todavía no es compatible con todos los navegadores. Así que de mi parte yo les recomiendo que entiendan que existe la posibilidad de usarlo, pero si lo van a usar, evalúen primero para qué tipos de usuarios va a ser su aplicación, porque es muy probable que quizás no funcione. Por ejemplo, en navegadores viejos como Internet Explorer. Pero bueno, básicamente es un input type color. Lo que hace el input type color es generar este botón que lo que hacemos es hacerle clic y nos deja seleccionar un color. Fíjense que tenemos esta herramienta de acá arriba. Acá podemos, por ejemplo, usar valor RGB, hexadecimal. Por ejemplo, el rojo es F00. Bueno, no nos deja escribir, pero sí nos muestra el valor. A ver si acá nos deja. Ahí está. Tenía que activarlo así. Fíjense que si vengo en hexadecimal, ahora sí, F00. No, fíjense que no, yo estoy escribiendo y no funciona. Eso es justamente por esto que les estoy comentando, que es algo que está en desarrollo, que todavía no funciona bien. Entonces es una alternativa para que puedan elegir un color, pero tienen que tener en cuenta que no es compatible del todo, digamos, con los navegadores. Si quieren implementar un selector de color, lo mejor es investigar y utilizar un plugin con JavaScript, por ejemplo, con un framework como jQuery. Ahí van a ver que tiene un montón de selectores. Esta es una implementación súper sencilla, pero todavía no es compatible con todos los navegadores. Así que bueno, básicamente eso. El siguiente es el tipo de selector de fecha, que también, lo mismo como color, es algo muy nuevo, funciona, pero probablemente si lo usamos en Internet Explorer o en alguna versión más vieja de Chrome o de Firefox no funcione. Entonces, tengan en cuenta eso, que pueden utilizarlo, pero puede que les traiga inconvenientes al momento de usar navegadores antiguos. Lo mismo que en el de color, si quieren implementar un selector de fecha, lo mejor es que busquen una alternativa
usando JavaScript con algún framework. Bien, eso es para fecha. La siguiente opción es para crear un botón. Es input type button, como está acá, con este valor. Y en el value le vamos a poner el valor que queremos que aparezca en el botón. Fíjense que yo le hago clic, no tiene ninguna funcionalidad. Generalmente a este tipo de botones la funcionalidad se la define mediante JavaScript. Es decir, creamos el HTML, después con CSS se le da los estilos y con JavaScript se le va a dar la funcionalidad que queremos a ese botón. Por ejemplo, si ven esta aplicación que yo estoy usando, este botón Save, seguramente sea un botón, porque cuando yo hago clic con JavaScript lo que hace es guardar lo que yo estoy haciendo, pero no es por ejemplo un input de type submit, porque eso envía un formulario. En este caso seguro es un botón. Para eso se utilizan los botones. Y la forma de crearlo es, como ven, muy sencillo. Simplemente un input type button. En todos estos ejemplos ustedes ven que yo le agrego este br, pero es algo rápido simplemente para agregar espacios entre un elemento y otro. Lo mejor al momento obviamente de crear los espacios y todo eso es aplicando CSS. Ahora por practicidad, para mostrar el HTML lo hago de esta forma, pero tengan en cuenta que eso, al momento después de crear los estilos, se debe aplicar con CSS. Bien, otra opción que sí, en este caso sí es un input que funciona en todos los navegadores y es muy utilizado, es el input type file. Que el input type file es justamente para seleccionar un archivo en nuestra computadora, por ejemplo. Fíjense que yo le hago clic, me abre la ventana para seleccionar un archivo dentro de mi computadora, yo lo selecciono y ya me queda ahí seleccionado el archivo. Entonces cuando yo envío este formulario al servidor, le va a llegar el archivo que seleccioné. Y como pueden ver, la forma de declarar este elemento de formulario es muy sencillo. Hacemos un input type file. Antes de seguir, les comento algo para que lo tengan en cuenta, que en todos estos ejemplos, fíjense que no tengo ningún atributo name, ningún atributo id, simplemente para simplificar el ejemplo. Obviamente después, cuando ustedes generen estos elementos, si quieren le pueden agregar, por ejemplo, el atributo name o el atributo id, si es necesario, o inclusive les pueden agregar clases CSS, le agregan el atributo class y pueden agregar clases, y así sucesivamente. Bien, ya explicamos entonces el de tipo archivo. Seguimos con el input de tipo número. El input type number lo que hace es que nosotros cuando hacemos clic no nos deja escribir texto, solamente podemos escribir números. Fíjense, si yo escribo letras no hace nada, si escribo números lo escribe. Y aparte nos aparece este elemento que es para incrementar o disminuir el valor del número. Y este input type number tiene dos atributos que no son obligatorios, pero que si quieren los pueden usar, que es cuál es el valor mínimo y el valor máximo que puede tener nuestro elemento. Fíjense que si yo bajo, no baja más de 1, y si yo quiero subir, no baja más de 5. Eso lo definimos mediante estos dos atributos. El input type number generalmente se puede usar, por ejemplo, si tenemos que ingresar el número de una tarjeta de crédito, entonces ahí solamente van a ser números, entonces podemos usar este tipo de elemento. Para todo lo que sea solamente números. Bien, un elemento que creo que no me parece que sea tan utilizado, más que nada últimamente, que es el input type reset, que lo que hace el input type reset, en este caso en el value le ponemos un valor borrar, lo que hace es justamente eso, borrar todos los datos que ingresamos en nuestro documento, en nuestro formulario, perdón. Fíjense que hago clic en borrar y automáticamente se me borra todo lo que yo había ingresado en mi formulario. Es como que se resetea todos los datos que yo había ingresado. No es tan común, sinceramente, ver este botón, pero bueno, es importante saber que existe esa funcionalidad y podemos agregarla
mediante este botón. Y por último es el input type submit, que ya lo vimos, es el elemento que se utiliza para enviar nuestro formulario. Así que bueno, espero que les sirvan todos estos ejemplos. Fíjense que acá ya tenemos un montón de opciones más para crear formularios. Así que bueno, lo pueden practicar y si tienen alguna consulta al respecto me la pueden dejar en los comentarios.